Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanas y hermanos en el Señor Jesucristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo que nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares. Gracias por estar en sintonía de Canal 27 y de su programa Inspiración por la Familia, que todos los domingos podemos tener para conversar sobre temas importantes en la vida de nuestro cristianismo en el país, sobre todo considerando las circunstancias en las cuales hemos visto cómo hemos venido viviendo y lo que hoy en estas épocas y en estos tiempos necesitamos vivir con mayor seriedad, mayor profundidad y mayor claridad. En el entorno sobre todo del tema del matrimonio que tanta falta nos hace para construir familias de bien y sujetas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar las gracias a nuestros socios honorarios, como siempre, por el favor de su aporte, su contribución permanente para que la señal de Canal 27 continúe llegando hasta el último rincón de Guatemala y sea expandida a través de las señales de Internet que también logra tener para que en todo el mundo pueda ser visto y pueda ser recibida de parte de lo que en el canal desarrollamos, con su programación y con los diferentes programas que se realizan de producción nacional para examinar más y profundizar más en la vida que el Señor Jesucristo nos llama a vivir. Gracias a cada uno de los socios honorarios por su aporte y por su fidelidad para con nosotros. Vamos a continuar en esta oportunidad conversando sobre algunos aspectos que tienen que ver con el matrimonio, hablando de una manera clara, lo más clara posible, evitándonos quizás un poco esa cultura en la que también nos hemos metido de lo políticamente correcto, lo cual a ratos evita que digamos verdades que son importantes de escuchar y de discernir entre nosotros, y que en una conversación de matrimonios que gracias a Dios están siendo guiados por la palabra del Señor, pues comparten con nosotros estas ideas y la posibilidad de conversar entre nosotros de alguna manera guiados por diferentes reflexiones que otros pastores, como el caso de John Piper, por ejemplo, en su libro Pacto Matrimonial, nos ha enseñado y nos ha abierto para seguir aprendiendo sobre el tema, además del entendimiento que basado en la Biblia podemos ir desarrollando nosotros mismos a través de nuestras propias lecturas y reflexiones. Hemos venido en apoyo a la campaña Juntos y en Armonía, por amor a su nombre, que un grupo de hombres, líderes, pastores cristianos han venido desarrollando desde el mes de abril, abriendo espacios en nuestras mentes para motivarnos y acercarnos más a lo que sentimos que es indispensable y necesario, que es la palabra de Dios. O sea, verdaderamente aferrarnos a las promesas de nuestro Señor y tener la claridad necesaria para poder caminar y ser de mayor incidencia en la vida de nuestra sociedad, que tanto lo necesita, sobre todo en circunstancias en donde esa esperanza, esa expectativa de vida que el Señor nos da, la podamos verdaderamente hacer realidad. Hemos venido conversando en las últimas semanas sobre la identidad cristiana, para empezar, como punto de partida y una base esencial que necesitamos nosotros reexaminar y otra vez profundizar intencionalmente de una manera mucho más intensa para que la gente que ve nuestra vida, las personas que viven con nosotros en nuestro alrededor, puedan ver el testimonio del Señor Jesucristo transformando vidas, transformando matrimonios, transformando familias, que necesitamos desesperadamente en muchos casos volver a las sendas antiguas y cumplir con la idea que este programa tiene como base en la Escritura, de lograr que el corazón de los hijos regrese a los padres y el corazón de los padres regrese a los hijos. Tenemos hoy la compañía de tres matrimonios
Está con nosotros Guillermo y Ani Baños, Claudia y Marlon Godoy y Carlos y Karim García. Les damos la cordial bienvenida y les agradecemos el estar presente con nosotros, de tal suerte que vamos a empezar esta conversación en la parte que corresponde al primer segmento, en donde lo dedicamos un poco a reflexionar sobre esa idea de la identidad cristiana, que es una idea que sin duda alguna tiene una base bíblica muy clara, y voy a citar una escritura que me gusta sobre esa base para conversar un poquito en torno a qué tanto estamos nosotros verdaderamente viviendo esa vida que nos permite proyectar esa identidad, esa relación, esa convivencia nuestra con el Evangelio del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:17, por ejemplo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Igualmente, hay otra escritura que me llama la atención, cuando en Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esas son escrituras que entendería nos dan una señal muy clara de esa identidad cristiana que nosotros hemos de vivir con mucho más fuerza, mucho más celeridad, mucho más determinación. Yo le voy a rogar a Guillermo y a Ani que nos comenten un poco más sobre su entendimiento en torno a este tema de la identidad cristiana y qué tanto, digamos, en nuestra vida moderna, en nuestra manera de relacionarnos hoy, en la manera de expresarnos hoy en este mundo moderno, podemos encontrar esa identidad en nosotros, el pueblo cristiano, quienes confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Adelante, Guillermo, por favor, y Ani. Muy buenas noches, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Es un privilegio grande poder compartir con toda la teleaudiencia de Canal 27. Creo que cuando hablamos de identidad es un tema crucial, un tema vital para todo hombre, para toda mujer y para todo joven y señorita, porque a veces nuestra identidad está puesta únicamente en lo que vemos. Y la identidad en Cristo abarca mucho más. En Cristo tenemos una herencia garantizada. Eso quiere decir que nosotros, este cuerpo que tenemos actualmente es como una casa de campaña. Estamos habitándolo temporalmente, pero nosotros estamos ya sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra. Y eso nos trae al entendimiento de que nuestra identidad real es como hijos de Dios. Estamos bendecidos con toda herencia espiritual. Estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la mayor parte de las veces nosotros nos concentramos en la identidad, en cuánto dinero tenemos, en qué cantidad de conocimiento hemos adquirido, qué tipo de vehículo manejamos, en qué vecindario vivimos, y eso a veces nos viene a perturbar y a desviarnos de la verdadera identidad que como hijos de Dios debemos de disfrutar, debemos de apropiarnos y de vivir este mundo, como dice la palabra, únicamente como peregrinos. Pero tristemente a veces los mismos creyentes vivimos acá como que aquí fuéramos a quedarnos, y perdemos de vista esos principios bíblicos que nos obligan a vivir diferente al resto de las personas que no conocen al Señor. Nuestro pastor en una predicación, él nos decía que nosotros debiéramos de vivir como extraterrestres. Las personas debieran de vernos a nosotros de una manera diferente, porque a veces nos hemos acoplado tanto a este mundo que no hay una diferencia entre un cristiano y alguien que no conoce al Señor.
Entonces, Amén. ¿por qué? Porque hemos hecho muchas concesiones. Hemos dejado de vivir nuestra fe y una obediencia radical a la palabra. La hemos dejado por un lado. Me llama mucho la atención la vida de Daniel cuando él fue deportado a Babilonia. Daniel dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey ni con el vino, porque él había sido enseñado desde niño en los principios bíblicos, lo que Israel podía y no podía hacer, lo que Dios les había encomendado. Entonces, él aceptó la educación de Babilonia, aceptó la instrucción de Babilonia, pero cuando ya se trató de contaminarse, era algo muy específico, a lo cual Dios le había dejado claro al pueblo de Israel que no podía hacerlo. Entonces, hasta ahí Daniel hizo un alto y él propuso no contaminarse. Pero eso es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados, y no solo jóvenes, también nosotros los adultos. Estamos recibiendo un lavado de cerebro. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestras comunidades indígenas, antes no se veía un aborto, no se veían divorcios, pero hoy han entrado influencias de otros países, de organizaciones, que les han lavado el cerebro prácticamente y han abandonado esa fidelidad, esa identidad que ellos tenían. Pero Ani también quiere comentarnos algo. No sé si tenemos un tiempecito. Bueno, siguiendo con la identidad cristiana, yo pienso que también la Biblia, desde cuando el pueblo de Israel fue apartado para que fuera esa nación que representara a Dios y pudiera hacer una diferencia en ese momento, le dio leyes, ordenanzas que eran necesarias cumplir para que fuera un pueblo único. Y eso es lo que también Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, a través de su palabra. Pero hemos dejado de ser influencia y hemos sido influenciados. Creo que si nosotros nos damos cuenta por todo lo que viene a nuestro medio, no dudamos en seguirlo, a imitarlo, sino que inmediatamente lo adoptamos. Hablo en general como pueblo de Guatemala, ¿verdad? Pero necesitamos tener una mente llena del conocimiento de Dios y de su palabra para que podamos discernir entre qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que rechacemos. Gracias, Annie. Gracias, Guillermo. Ahí lo peligroso que está ocurriendo Marlon y Claudia. Hemos revisado una serie de información que los estudios actuales muestran sobre el pensamiento, por ejemplo, de un grupo de población que se les conoce como los millennials, aquellos hombres y mujeres nacidos entre los años 80 y el año 2000, donde muestran con mucha claridad una manera de pensar muy diferente a nuestras generaciones, por ejemplo. O sea, donde la aceptación de las uniones entre hombre y hombre o entre mujer y mujer es del orden del 60%. O sea, ese grupo de población, que son 3.3 millones de guatemaltecos en esos rangos de edad, piensan de una manera muy distinta, no cabe duda, porque la idea de una unión entre personas del mismo sexo, anteriormente y en nuestras generaciones, ni pensarlo, pero hoy en día esa población ya está pensando de esa manera, ya está pensando en que, por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio pues son normales. Y ciertamente todo eso ha invadido la cultura y la proyección de lo que eso puede ser hacia el futuro inmediato de nuestra sociedad. Estoy hablando de Guatemala, no estoy hablando de estudios en el mundo o en Estados Unidos, estoy hablando de información nuestra. Creo yo que es importante para nosotros tomar el alerta y empezar a profundizar en estas ideas que estamos platicando ahora sobre la identidad cristiana que debemos nosotros fortalecer y desarrollar más. Pero bueno, Marlon y Claudia, por favor, ¿qué serían sus criterios al respecto? Muy buenas noches y gracias una vez más por invitarnos para estar por acá. Empezábamos con el tema de identidad y de acuerdo a ese concepto, identidad es ser igual a o igual que. Y cuando hablamos de identidad, por ejemplo, de nuestros hijos, podemos decir, mire, él es idéntico a su papá.
Eso quiere decir que tiene una serie de rasgos o características que lo hacen similar a. Creo que el problema radica en que hemos perdido el modelo con el cual buscamos o debemos de ser idénticos. La palabra de Dios empieza precisamente por establecer la identidad que nosotros tenemos con Dios cuando dice que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Hay una identidad del hombre con Dios. Y más adelante nosotros como iglesia, el apóstol Pablo nos dice que seamos nosotros imitadores de Cristo. O sea, en otras palabras, que seamos idénticos a Cristo. Nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, tiene que ser como la de Jesús. Y Jesús mismo nos da en su palabra y en sus enseñanzas una serie de rasgos que nosotros como iglesia debemos de tener para ser idénticos a Él. Somos la sal, somos la luz. Y como iglesia creo que hemos perdido esa identidad. Hemos dejado de ser sal y hemos dejado de ser luz. Y al dejar de ser ese punto de referencia, nuestros hijos y una generación en algún momento no tuvo a quién seguir. Y fue allí donde todas estas voces cobraron relevancia y empezaron a crear una identidad distinta a la que nosotros como iglesia, como sociedad, teníamos que estar estableciendo en la vida de nuestros hijos. Es muy interesante la manera en la que el mundo ha venido permeando la identidad de nuestros jóvenes, ¿verdad? Esa generación millennials fue una generación hasta cierto punto, mucha de ella creció sin la referencia para crear identidad de un padre. Y algunos no porque no lo tuvieran físicamente, sino porque estuvieron ausentes de manera emocional, de manera en muchos otros aspectos. Y nuestros muchachos entonces no tuvieron esa referencia de la cual tomar su identidad. Y estos grupos han cambiado y permeado la identidad de nuestros jóvenes incluso a través de aspectos que parecen una tontera, pero que son sumamente importantes y relevantes a la hora de la identidad, como lo es el idioma, ¿verdad? ¿Por qué esa lucha de cambiar el idioma? ¿Por qué esa lucha de hacer diferente nuestra manera de hablar? Porque a través del idioma y específicamente de la palabra se crea identidad. Se suman esa serie de rasgos, de cualidades, de atributos. Y por eso es que nuestros muchachos están pensando de una forma tan diferente, porque hay modelos, artistas, los famosos influencers, que a través de su forma de hablar están permeando una nueva forma de pensar en nuestros jóvenes que está trayendo precisamente esa identidad, ser idénticos a ellos en estos aspectos. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia recordemos quién es nuestro modelo para que busquemos, no solamente nosotros los padres, sino también llevar a nuestros hijos a ser idénticos a Él. Además, hay Claudia. otro aspecto que es importante mencionar, y es que pues vivimos en un mundo con una tecnología sumamente avanzada, y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, sobre todo con el tema de que ahora han tenido que estudiar virtualmente, ¿verdad? En su mayoría, estamos bombardeados todo el tiempo por la tecnología, por las redes, por, como bien decía Marlon, esos influencers que marcan un estilo de vida y dicen esto es moderno, esto es actual, esto es bueno, y hablan sobre, digamos, los valores bíblicos, los valores religiosos, etcétera, como algo pasado de moda, como algo anticuado. Y de verdad que nos llama mucho la atención a nosotros como, no solamente como padres de familia, sino que también como líderes eclesiásticos y personas de influencia en este tiempo y en esta generación. Debemos de tener un despertar a poder nosotros entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En qué están siendo influenciados nuestros hijos, ¿verdad? En sus dispositivos móviles. No necesitan estar en grandes congregaciones masivas o en grandes conciertos o en grandes eventos, sino que sencillamente con conectarse en un live de algún influencer, ellos ya están agarrando ideas, están tomando patrones para su vida. Por eso es tan importante la familia y tenemos que reconocer todo eso. Además, pienso que nosotros somos una generación de transición, hablando así como nosotros. Tenemos una gran capacidad nosotros para poder trasladarles a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, los principios bíblicos, pero
necesitamos nosotros para empezar a aplicarlos en casa? Y como dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el Señor les deja los mandamientos a su pueblo, que repitieran día y noche, cuando fueran en el camino, cuando estuvieran en la casa, ¿verdad? Y creo que ese contacto con nuestra familia se ha perdido, ¿verdad? A duras penas estamos compartiendo las comidas juntos, ¿verdad? Cada quien tiene una vida, cada quien tiene una agenda. Entonces, creo que es un llamado y es una urgencia a despertar, a poder conectar en esas generaciones y de esa manera poder trasladar este tema tan importante que es la identidad, pero la identidad en Cristo. Excelente, gracias Claudia, hermoso. Vamos a terminar aquí el primer segmento y regresamos en un minuto con Carlos y Karin. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, amados hermanos y hermanas, hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Gracias siempre por estar en sintonía y estarnos permitiendo a todos los que estamos queriendo conversar desde esta tribuna y desde sus hogares sobre la idea de la identidad cristiana y nuestra incidencia hacia las futuras generaciones, más preocupados por las circunstancias que hemos ya dicho en cuanto a cómo hay un grueso de población importante de hombres y mujeres guatemaltecos cristianos, confesos también de que el Evangelio y el Señor Jesucristo es su vida, pero lamentablemente muchos pensando de manera distinta a como la Biblia de alguna manera nos lo enseña. Y eso nos debe generar preocupación suficiente para trabajar más detrás de proyectos y campañas como la que hablamos que nuestros hermanos en su campaña, que es nuestra también, de Juntos y en Armonía por el Amor a su Nombre, pues están desarrollando, porque tenemos preocupaciones serias y profundas que hemos de llevar a acciones concretas en la vida. Tenemos por nosotros a un matrimonio joven, Carlos y Karin son los más jóvenes del grupo ahorita, y creo que ellos nos van a dar, por supuesto, una manera de ver y de pensar sobre este tema un poco más en su perspectiva. Solo le voy a agregar una escritura que creo vale la pena tenerla presente cuando hablamos de la identidad cristiana. Es Efesios 4:24 y dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. A ratos, hablar con la verdad del Evangelio tiene un precio y a veces habemos muchos probablemente que no queremos pagarlo o no queremos correrlo, porque hablar con la verdad en estos tiempos y la verdad de Jesucristo en estos tiempos, pues puede ser de alguna manera para muchos como arriesgado, difícil, en tanto, como decía Claudia, puede representar viejas maneras de pensar que para muchos pudiese ser la misma palabra de Dios, pero que si nosotros hemos sido nacidos de nuevo, creería que vale la pena retomar y con valentía y coraje abordar los temas desde ese nuevo hombre en el cual el Señor nos convierte cuando somos nacidos de nuevo. Pero bueno, aquí tienen que hablar Carlos y Karin. Adelante, Carlos, por favor. Pues buenas noches, pues mira, gracias ahí por el tiempo. Y mientras hablaban cada uno, pues realmente se me venía un poco cuando hablamos de identidad, vámonos nuevamente al Génesis, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que Satanás quiso venir y minar en el corazón del hombre? O sea, en Adán y en Eva. O sea, al final de cuentas, minó su identidad, ¿verdad? ¿Qué quiso minar en la forma de caminar de Jesús? Su identidad. O sea, una de las primeras tentaciones que le pone es: si eres hijo de Dios, ¿verdad? Es querer minar esa identidad. Y con lo que decías ahorita, o sea, yo creo que también las nuevas generaciones se han visto más afectadas
Porque pues todo esto venimos desde Sodoma y Gomorra y vemos cómo el Señor también lo aborrece y cómo a través de su palabra está ese establecimiento de lo que el Señor aborrece. Pero también yo siento que como iglesia, al igual que el avance que ha habido en tecnología, el avance que ha habido en comunicación, el avance que ha habido en todo, la iglesia nos hemos quedado atrás y no hemos avanzado de igual forma, porque a veces estamos como la iglesia, y lo que decías ahorita me sonaba un poco de eco, suena difícil decirlo, pero como iglesia hemos estado como el mensaje que el ángel da a las iglesias, ¿verdad? Y a veces podemos ser como esa iglesia de la Odisea, que no somos ni fríos ni calientes, y que el Señor nos llama realmente a establecer una postura, ¿verdad? A una postura, una identidad clara en Él. Y yo creo que como que realmente eso es lo que como iglesia tenemos que ver. Ya no son momentos de querer ganar, de querer llevarla bien, de querer sonar como este mundo, de querer llevar el mismo mensaje. Es realmente un momento de establecer esa identidad a la que hemos sido llamados como esa novia, ¿verdad? Pura, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Pero nuestros vestidos ahorita realmente han estado vestidos muy tropicalizados, ¿verdad? Tropicalizados a la onda, a lo que va, incluso dentro de nuestras iglesias la tolerancia. Y si vemos, el Señor no es un Dios que nos llama a ser tolerantes, ¿verdad? El Señor es un Dios que nos llama a establecer un orden, a hablar conforme su palabra y a redarguir conforme su palabra, ¿verdad? Yo cuando mirábamos eso de los millennials, estaba mal informada y pensé que era de los 90s para adelante. Y descubrí que éramos millennials, nosotros dos, ¿verdad? Y realmente medité, ¿verdad? Medité en que ya en mi adolescencia, me recuerdo muy bien, en una serie de televisión que yo miraba, ya se nos presentaban pues relaciones de hombre y hombre o mujer y mujer. Y en cierta manera era algo atrevido y podríamos decir controversial, ¿verdad? Pero ahora lo veo como mamá y pues nuestros hijos están pequeños, ¿verdad? Nuestro hijo pequeño tiene 2 años y hace poco yo miraba algo de comida, ¿verdad? De niños, un programa muy bonito con mi hija, cuando ella me hace una pregunta sobre la chef y me dice, mami, ¿ella es hombre o es mujer? Al día de hoy, les soy honesta, no sé qué era, ¿verdad? Entonces hay una semilla de duda que se quiere sembrar, ¿verdad? Podemos decir que están siendo, si antes eran controversiales, ahora están siendo más controversiales, ¿verdad? Y directos. Y a mí lo que se me viene a la mente es ser atrevidos, ¿verdad? Como papás, tomar decisiones atrevidas. El Señor, oír la voz del Señor y estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer como matrimonio, pero como familia también, ¿verdad? Ponernos en la brecha por nuestros hijos. A nosotros el año pasado, el Señor nos dijo, no, ya no más colegio para Samantha, nuestra hija mayor. Y les soy sincera, fue para mí, fue muy, muy, muy duro, ¿verdad? Pero hemos visto la bendición del Señor sobre su vida. Y yo les puedo decir, para mí es una decisión atrevida, ¿verdad? Pero estoy certera que el Señor así nos seguirá guiando, ¿verdad? Y yo creo que eso es, al menos lo que quiero dejar, es como estar atentos a la voz del Señor, que nuestra verdad de pensar, como dice la palabra, vaya cambiando para que cambie nuestra forma de vivir, ¿verdad? Que sea renovada. Y eso es, ¿verdad? Por medio de la palabra y la oración y poder estar en la brecha por la vida de nuestros hijos, ¿verdad? En nuestro matrimonio, porque creo que no están siendo, pues, respetando límites, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los tenemos que respetar nosotros en cuanto a qué programas ven, qué música escuchan, ¿verdad? Y ser atrevidos, ¿verdad? Es un tiempo de pelear con uñas y con dientes. Y formar esa identidad de Cristo en nuestras familias, ¿verdad?
O sea, ya el mensaje que viene ya no es solapado, ya es un mensaje directo, ya es un mensaje confrontativo, ya es un mensaje que pues al final de cuentas quiere venir a minar la bendición del Señor, porque la bendición del Señor dice que no solamente alcanza una generación, ¿verdad? Sino que alcanza miles. Y yo creo que ante eso estamos viviendo hoy. Y como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que empezar a establecer ese primer caminar con el Señor, nuestra identidad con Él, ¿verdad? Porque tenemos que afinarla, realmente establecerla plomada con Él, para poder caminar de una forma en que la identidad que nosotros tenemos se vea reflejada y que si nos es necesario, hablar, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, Carlos, gracias, Karin. Le voy a pasar la palabra ahora a Guillermo sobre, continuando con el tema y acercándonos un poco más a la cultura. El pueblo cristiano es duramente criticado a veces porque pues tiene una posición muy clara con respecto al aborto, por ejemplo, y eso creo yo que no hay duda de que hay una posición muy clara, cualquiera sea la expresión del cristianismo. Sin embargo, al mismo tiempo, también parece estar claro en la percepción de la gente, y los estudios lo muestran, de que somos un pueblo que también favorece las políticas de control de natalidad, por ejemplo. En esto nos diferenciamos el mundo evangélico del mundo católico romano dentro del cristianismo. El mundo católico romano evidentemente continúa manteniendo un criterio sostenido muy claro. No es necesariamente que se viva, pero al menos el criterio está ahí sobre que cualquier control de natalidad no necesariamente es bíblicamente sustentado, aunque ellos tienen algunas líneas de pensamiento que también es factible, digamos, practicar esa parte de la vida con algunos principios y fundamentos. Pero del lado del cristianismo sustentado en las ideas de la reforma y en las ideas de más allá fuera de lo que es la práctica cristiana católico romana, de la segunda parte del siglo XX para acá, nosotros aparentemente nos hemos venido apartando del tema de la idea de la natalidad. Más bien hemos favorecido, ya sea por acción o por omisión, pero hemos favorecido de alguna manera la idea de que sí es factible para el hombre y la mujer en un matrimonio, pues tomar la decisión sobre los hijos y programarlos de acuerdo a las conveniencias a veces económicas. Creo que esos tópicos, por ejemplo, nos permiten ver de que ciertamente pues nuestra identidad fundamentada en la Biblia desde la perspectiva de Dios y lo que se alcanza a entender y leer por muchos estudiosos, muchos pastores, muchos pensamientos en el entorno del mundo cristiano, pues que verdaderamente el único que puede pensar en dar y quitar la vida es Dios, y es el dueño y el soberano de esa parte de nuestra vida. Pero nosotros los hombres hemos asumido esas decisiones en el mundo moderno. A ver, Guillermo, sé que es un tema escabroso, y Ani, y Claudia, y Marlon, y Carlos, y Karin, pero creo yo que hay que conversarlo. Adelante, Guillermo. Sí, es un tema muy interesante, la verdad. Recuerdo que una pareja joven con la que hemos tenido una relación muy cercana desde que ellos se casaron. Al principio, ellos tenían la mentalidad de que no querían tener hijos, porque la juventud había sido influenciada muchísimo en el sentido de casarse, pero disfrutar la vida. No pensar en hijos, sino que viajar, dársela grande, los dos tener un buen sueldo, pero no compromiso de hijos. A tal punto que prefieren tener una mascota que un bebé. Pero exponiéndonos a las verdades bíblicas a través de los talleres, de las conferencias, de repente, ¡pum!, como que el Señor les abrió el entendimiento. Y nos dicen ellos,
¿En qué estábamos nosotros pensando cuando no queríamos tener bebés? Después de su primer bebé. Después de su primer bebé. Estábamos tan cegados por tanta influencia, por nuestros amigos, por las corrientes, que no queríamos tener bebés. Pero hoy nos damos cuenta, a través de la palabra de Dios, de toda esta enseñanza, que es una bendición tremendamente grande el poder tener bebés. Entonces, ya van por el cuarto y les dijimos, hoy sí, vayan mejor frenando un poquito porque no, ya vamos poblando demasiado. Pero los médicos dicen que el mundo científico siempre trata la manera como de suavizar el pecado. De tal manera que, por ejemplo, un niño concebido en el vientre, cuando está la unión del espermatozoide y el óvulo, antes de las 7 semanas, ellos le dicen que es un cigoto. No le dan un nombre de una persona, no lo personifican, ni enfatizan en que ya tiene vida. Y después de las 7 semanas le llaman feto. Porque si ellos acceden a que ya es una persona, entonces el cometer el aborto es un asesinato. Y el tema tan controversial es en qué momento ya tiene vida, en qué momento ya es una persona, en qué momento ya tiene voluntad. Y eso es a lo que ellos, cuando en Estados Unidos en 1973 aprobaron el aborto, eso fue una de las excusas que se puso en la mesa por el cual aprobaron el aborto, en que un cigoto o un feto, como ellos le llaman, aún no tiene voluntad propia y por tanto no es una persona, no tiene capacidad de decisión, pero tampoco un bebé recién nacido tiene esa capacidad y es una persona, es un ser humano. Entonces, el tema aquí es en qué momento, dicen ellos, ya se le considera un ser vivo. Y nosotros los creyentes tenemos plena certeza y conocimiento que en el momento de la concepción ya es un ser vivo. Ya es una persona que Dios le ha dado el hálito de vida, porque así dice la palabra. Mi embrión vieron tus ojos, bien que en oculto fui formado, fui entretejido. Entonces, el Señor es el que da la vida. En el momento en que el esperma fecunda el óvulo, es una nueva vida. Entonces, es un tema, como tú dices, Juan, muy controversial, pero para nosotros los cristianos evangélicos no tiene por qué serlo. Tenemos que estar completamente seguros de que el niño en el momento de la concepción, en el vientre de la madre, ya es una persona y debe de respetarse esa vida, porque nosotros somos pro vida. Pero hoy muchas organizaciones, entre comillas, pro vida, también están aceptando el aborto, dicen ellos, cuando es producto de una violación. Y ponen un montón de situaciones y asuntos en los cuales ellos también van cediendo terreno y al final terminan también aceptando el aborto. Entonces, por lo menos tengo una estadística acá, que desde 1973 hasta el año 2017, solo los abortos registrados en Estados Unidos ya superan los 860,000 abortos. Imagínense, solo en Estados Unidos, y son abortos registrados. No digamos aquellos que no se han registrado, que probablemente el número se puede duplicar. Casi viene siendo la mitad de la población de los Estados Unidos. O sea, estamos viendo una situación donde la iglesia probablemente, como decía Carlos y Karen, nos hemos quedado pasivos, nos hemos quedado callados, no hemos alzado la voz y únicamente nos hemos convertido en espectadores. Y tú hablabas acerca de la reforma. Y Martín Lutero, el gran reformador, cuando él estuvo cuando lo llamaron a que él se retractara frente a la dieta de Worms, él dijo lo siguiente: me mantengo firme en las escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, decía Martín Lutero. Y no puedo ni quiero revocar nada
reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Martín Lutero, un hombre totalmente convencido de lo que la palabra de Dios era su guía, y él se hacía prisionero a la palabra de Dios. No podía retractarse de lo que la palabra de Dios había creado en él, esa conciencia y esa convicción. Y creo que eso es lo que nos está haciendo falta hoy, como decía Marlon, Claudia y Carlos y Karen. Debemos empezar a dejar esa tibieza y actuar realmente en base a la palabra de Dios, ser personas radicales como lo fue Martín Lutero, y de esa manera vamos a impactar, vamos a hacer influencia, vamos a poder trascender. Yo hice mi pequeña encuesta entre algunos jóvenes. Yo les preguntaba a ellos, ¿por qué creen ustedes que hay jóvenes que han crecido dentro de la iglesia cristiana evangélica y después se retiran? Dejan el evangelio y como que se van tras otras corrientes. Y al final las respuestas yo las condensé en tres puntos. Y el resumen de esa encuesta es que me decían falta de un buen ejemplo dentro del hogar, dentro del matrimonio, falta de buenos ejemplos, o sea, se han decepcionado. Decepción porque no han visto un buen ejemplo, tanto en sus padres, tanto en sus líderes espirituales dentro de la congregación, ¿verdad? Ahí resumido eso, falta de un buen ejemplo. Pero también muchas respuestas decía que nunca han tenido una verdadera conversión, probablemente nunca han experimentado esa auténtica conversión, decían ellos. Y la tercera respuesta es que no han sido enseñados de una manera sistemática en la palabra de Dios. Entonces, con esto quiero dejar, ¿verdad?, esta intervención para que podamos meditar y ser retados para retomar esos principios bíblicos y luchar, ¿verdad?, esforzadamente. Gracias, Guillermo. Ani, que es una gran guerrera, cuéntenos. ¿Qué piensa usted? Yo lo veo de un punto. Atrás de eso hay una fuerza satánica para destruir la humanidad desde antes del nacimiento, ¿verdad? Podemos entender que desde el Génesis ha habido una frontal, ¿cómo podríamos llamar? El enemigo ha hecho su papel, cambiando la mentalidad de Adán y Eva, trayendo la muerte al mundo a través de esa molestia entre dos hermanos, y así la humanidad ha venido decreciendo. Pero nosotros podemos darnos cuenta que la familia, que es la base de la sociedad, donde Dios formó un núcleo para que toda una humanidad pudiera sustentarse, crecer, ser amados, ser respetados, cuidados. Entonces el enemigo destruye de muchas formas. Destruye el matrimonio, lo que Dios dijo que era bueno, él le llama malo, cambia las maneras de que eso sea. Y todo eso lo hemos visto a través de sus múltiples formas de interactuar con el hombre. A tal punto que la decadencia de la humanidad y cómo hemos perdido los valores poco a poco se debe a esa lucha que él tiene contra el ser humano, que es el que al final de cuentas va a ser, digamos, cuando los hijos de creyentes van a ser testigos, van a evangelizar, van a hacer que el evangelio se vaya por todas las naciones. El enemigo quiere detener todo eso. Un pueblo que su nación está fortaleciendo los principios bíblicos no le conviene al enemigo. Entonces nosotros desde adentro de la iglesia hacia afuera necesitamos volver a retomar esa batalla y entender que no es una simple situación.
que es una guerra espiritual, que son conceptos que el enemigo ha traído al corazón de nuestros jóvenes, son ideas que han venido ahora más rápido que antes por la expansión, por la globalización, y eso va a seguir. Lo que necesitamos es detener a través de lo que nosotros ya tenemos, que es la verdad del Evangelio, y cómo enseñar desde adentro. Hemos visto la influencia hacia nuestros niños, todo lo que nuestros niños están viendo, y nosotros hace poco hicimos un análisis de por lo menos 20 programas de televisión, y los papás no se dan cuenta de cuánta mentira, cuánta estructura están nuestros niños recibiendo, y los padres no se dan cuenta. Están creando hijos violentos. Todos los juegos que ellos ven ahora, para un niño, piensa que lo que está en el juego y en la realidad no hay ninguna diferencia. Pero como ese concepto, hay muchos conceptos que estamos permitiendo que entren a nuestra casa. Nosotros somos los que le abrimos la puerta a todo eso, y luego decimos, ¿y por qué está esta sociedad como está? Entonces necesitamos nosotros ser esa puerta donde firmemente nos detenemos y decimos, esto no entra acá, porque nosotros tenemos una identidad diferente a la que el mundo está persiguiendo. Entonces, verlo con esa dimensión mundial, ¿verdad? Que el enemigo quiere destruir a la humanidad, lo hace de muchos frentes, y la iglesia es la que, con el espíritu que Dios nos dio, su Espíritu Santo, podemos detener el avance de todo eso. ¿Qué tanto más podemos hacer? O sea, nosotros como personas, nosotros como familia, nosotros como iglesia, para voltear realmente los ojos y el trabajo y el tiempo por esta causa que es el futuro de nuestra nación realmente, y es el futuro de nuestras familias, y es el futuro de lo que es la civilización cristiana. O sea, la vigencia del Evangelio que todos sabemos, y no hay quien no sea un hombre o mujer que se haya convertido al Señor que no dé gracias por esa conversión, pero lamentablemente caemos en estas circunstancias. Entonces, obviamente hay campañas como las que vemos, Juntos y en Armonía por el Amor a su Nombre. Ahí está, se está haciendo, pero evidentemente se requiere más fuerza, más fortaleza. ¿Qué piensan ustedes, Marlon y Claudia? Y luego Carlos y Karen. Pues bueno, creo que es sumamente importante ver hacia atrás, y hablábamos sobre el tema de la natalidad. Es algo que es como aquel elefante blanco que dicen, ¿verdad? Está presente, pero nadie quiere mencionar que ahí está. Y leía un poquito de historia sobre este tema, y la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante mantuvieron por más de 400 años esta unidad en cuanto a temas de matrimonio y sexualidad, pero fue más o menos a partir de 1930, después de una convención de obispos anglicanos, donde dijeron que como iglesia teníamos una responsabilidad en cuanto a orientar a los fieles en temas de tanto de espaciamiento o de limitación, como también de evitar en algunos casos la paternidad. Y desde ahí empezó una separación en este tema, que ya habían separaciones en otros temas, porque también decían en ese momento, reconociendo que la tradición no era suficiente para sustentar el no utilizar este tipo de métodos que podían estar disponibles para este tema. Y creo que muy importante hablar de estos temas y poderlos traer a la mesa, porque yo conozco mucha gente que es católica, y algunos son con un testimonio de su fe muy fuerte, pero en cuanto a estos temas, ellos los ignoran y simplemente hacen uso de ello porque es importante y es sumamente necesario. Y ahí viene otro tema que creo que es sumamente importante que entendamos como iglesia. La iglesia educa, la iglesia enseña, la iglesia debe de traer a las familias principios basados en la palabra para que ellos puedan tener un mejor estilo de vida.
como iglesia y como pastores nos hemos visto en la necesidad por los distintos, a veces, segmentos de personas en los cuales nos hemos movido, de ayudar a la gente a que se supere a través de la educación, del entendimiento y del conocimiento que tiene que tener como fundamento la palabra del Señor para que podamos vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente, ¿verdad? Que vengan del Señor a nuestra vida tiempos de refrigerio, gracias a una enseñanza que sea bíblica, de la cual nosotros podemos obtener nuestra verdadera identidad. Es interesantísimo abordar estos temas y creo que lo importante que nosotros entendamos que como parte de la iglesia, de este cuerpo de Cristo, tenemos una voz para esta generación. Y muchas veces creo que perdemos de vista por estarnos enfocando en cuestiones, como bien lo decía Ani hace algún momento, cosas de este mundo, ¿verdad? Perdemos la vista, perdemos el norte de la importancia que nosotros como padres, como responsables en el hogar, podamos estarle dando a nuestros hijos una buena instrucción y una buena educación. Marlon lo decía, y creo que también en la iglesia nuestro papel como pastores es también ser guías y educadores. Y es un tema complicado, pues vemos incluso en nuestra misma iglesia, parejas que se han casado, han hecho las cosas, han buscado honrar al Señor con sus vidas y cuando llega el momento de que desean tener hijos, pues no pueden tener sus bebés. Y de repente vemos también la otra parte, ¿verdad? Alguna jovencita, ¿verdad? De escasos recursos que se empieza a llenar de hijos, ¿verdad? Sin esposo, sin quien se haga responsable de ellos. Y son problemas que hoy vemos latentes en nuestra sociedad y nos llegan a las manos y decimos, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son estas situaciones en la vida? Y como pastores nos hemos visto, como bien lo decía Marlon, como consejeros, como educadores, y definitivamente son temas que no se hablan, pero lo hablábamos algunos programas atrás con la guianza del libro del pastor Piper, cómo es que el matrimonio, cómo es que la familia en sí evangelizan, ¿verdad? En este tiempo donde todo el mundo está hablando de nuevas ideas, de ideología de género, como lo expresaba Karin, ¿verdad? Esas caricaturas, esos programas para los bebés, para los niños, donde tan solapadamente, pero intencionalmente están metiendo estas ideas y esta forma de pensar. Y creo que nosotros como cristianos, como matrimonios, como familias, tenemos que entender que vamos contracorriente, ¿verdad? Y creo que es algo que tenemos que entender y enseñarles a nuestros hijos. Por eso el ejemplo es clave, el vivirlo en la familia. Y cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, pensamos que tenemos toda una vida para poderlos criar, para poderlos educar, para poderles enseñar, pero definitivamente esos años se pasan tan rápido y cuando sentimos ya están nuestros hijos en una edad adulta donde están prontos a volar del nido y el tiempo se pasó tan rápido y por eso tenemos que ser muy conscientes de que como familias, como matrimonio, evangelizamos, comenzando para los que están en casa, ¿verdad? Nuestros hijos, como para todos aquellos en los cuales nosotros también podemos tener una influencia. Y yo creo esto, no necesitamos ser influencers en las redes para tener influencia, ¿verdad? Nosotros como pastores, como consejeros, como líderes, también tenemos una gran influencia y una gran oportunidad para todas esas nuevas generaciones que se acercan con todos estos cuestionamientos que la vida les presenta. Karen y Carlos, un par de minutos cada uno para darnos sus impresiones sobre el tema. Como decía Ani y Claudia, debe ser un trabajo desde adentro, ¿verdad? Influenciar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y como papá y con nuestros hijos, ¿verdad? Y también el derribar también lo que se nos quiere mermar por la mente y la sociedad, ¿verdad? Lo inconveniente que pueden ser los hijos en el matrimonio y se olvida que los hijos son una bendición, ¿verdad? Cuando estamos en el matrimonio y que podamos dejar esas bases
pues en la medida que podamos en el corazón de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Hace unos días mi prima le comentaba a mi hija que la perrita de mi prima estaba esperando bebés y su pregunta fue, mami, ¿cuándo se casó? ¿Verdad? Entonces yo meditaba en eso, ¿verdad? Qué importante es realmente que dejar a nuestros hijos que no son una inconveniencia, sino que realmente el tener hijos, hablando en un matrimonio, ¿verdad? Es una bendición y no planeándolo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Como tal vez nosotros ahora lo hemos percibido en nuestra generación, ¿verdad? O tan inconveniente que es casarse joven como en mi caso fue, ¿verdad? Pero son todas esas ideas distorsionadas que como dice Claudia, es nadar contracorriente. Lo hablábamos hace unos días y así es, ¿verdad? Cada vez se hace la corriente más fuerte y caminar cuesta un poco más, ¿verdad? Pero con la gracia del Señor y su dirección creo que no es imposible. No, y mira, digamos, yo creo que en temas del aborto, el Señor me permitió a mí, junto con Ángel y con Karin, pues vivir la experiencia de nuestra cuarta hija, ¿verdad? Y yo te puedo decir, el Señor, desde que forma, ¿verdad? El embrión, el feto, es perfecto. O sea, yo tuve la dicha de verla, ¿verdad? Y decirte, el Señor desde el vientre de su madre te forma perfecto. Y yo creo que desde ahí arranca entonces también las tres carencias que mencionaba Guillermo un poco entre la encuesta que hizo. Y si vemos y la resumimos, ¿qué afectó primero en esos jóvenes? La identidad. ¿Qué fue lo siguiente? Es la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y por tercero, es entonces poner cualquier cosa por encima, ¿verdad? Que a Dios. O sea, eso se llama levantar dioses o endiosamiento. Y pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestras atribuciones, pueden ser mi título, puede ser cualquier cosa que al final de cuentas me aleje del Señor. Y si vemos tanto esta generación como nuestra generación, como las generaciones anteriores, han querido ser minadas en esos tres aspectos, ¿verdad? Y una vez logra el enemigo minar uno de esos tres aspectos, ¿verdad? La batalla se empieza a perder. Entonces, como iglesia nos tenemos que levantar y realmente entender si lo que está en mi corazón, ¿verdad? Realmente es el Señor como mi Dios. Por consiguiente, yo logro ver mi identidad en Él y no voy a tener duda de que su presencia está conmigo, ¿verdad? Entonces, a la juventud que nos está viendo, a los matrimonios, es esos tres elementos, creo yo, que son base para realmente empezar a hacer eco en esa vida y en ese caminar cristiano. Y que cada una de las decisiones realmente las tomemos, ¿verdad? En función de seguir al Señor y agradarlo a Él. No agradar al hombre, no agradar a la iglesia, no agradar a nadie, agradarlo a Él, con nuestra mirada puesta en Él. Amén. Gracias, Carlos. Gracias, Karin. Gracias, Claudia y Marlon. Muchas gracias, Ani y Guillermo. De verdad, ha sido una jornada preciosa. Quisiéramos continuar, pero el tiempo se agota. Terminamos el programa. Me siento enriquecido como cada domingo de poder colaborar y de poder conversar con distintas personas donde tiene una óptica y una perspectiva que sin duda a sus vidas y el Señor respaldan. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias a nuestra teleaudiencia, gracias a nuestros socios honorarios nuevamente y nos estaremos viendo el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.